decía, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, es el médico Josué Vélez, es un médico colombiano, nos va a estar contando sobre toda su experiencia en Alemania, así que es una muy buena oportunidad para que podamos aclarar todas esas dudas, hacer todas las preguntas que tengamos referente al proceso. Hola Josué, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo muy Muy bien? bien, ¿Y cómo va por ¿cómo va allá todo? todo? Todo muy bien, acá también. Bueno, súper bien. Bueno, Pasando un Josué, poquito del susto de los últimos días, pero ya ahora todo muy bien. bueno, cuéntame una cosa, Josué, ¿qué hora es en Alemania en este momento? Son las 9 p.m. 9 de la noche. Después de las 9, sí, 9 y O 4. sea, más o menos nos llevan 7 horas en este momento. 7 horas ahorita en verano, hasta octubre. A partir de octubre vuelve a ser 6 horas. 6 horas, listo. Bueno, antes de empezar a hablar sobre tu experiencia, que te presentes, quiero que nos cuentes cómo está el tema de la pandemia en Alemania, en Europa, cómo ha avanzado el tema de la vacunación, cómo está todo referente al COVID. Pues la verdad es que últimamente ya está todo muy normal, la vida está regresando mucho a la normalidad. Hace aproximadamente un mes está abierto casi todo. Incluso hay ciudades donde están abiertos ya las discotecas, los clubs, los bares. Acá en la ciudad donde yo estoy, lo único que no está abierto son los clubs, pero los restaurantes, los cines, los bares, casi todo está abierto. Se pueden hacer fiestas. Hay algunas limitaciones en cuanto a personas, digamos, para eventos necesita uno llevar un test o tener un certificado de vacunación, pero en general está todo otra vez, la vida está empezando a funcionar otra vez. Súper. Bueno, Josué, ¿sabes algo del tema de fronteras? ¿Ya se está pudiendo viajar entre países de Europa? ¿Están recibiendo de pronto personas de otros destinos? Sí, realmente las normas son muy laxas ahora porque digamos la pandemia, las medidas de la pandemia están siendo desescaladas. Ahora mismo Alemania tiene una lista grande de países y tienen varias categorías de riesgo. Entonces, los países, por ejemplo, la mayoría de los países de Europa no son ningún riesgo y yo puedo ir y regresar en cualquier momento. Pues de hecho, yo estuve de viaje en junio y regresé como soy vacunado, no tuve ni siquiera que presentar exámenes ni nada. Ok, Eh, También depende, ¿sí? Mi novia estuvo en Grecia y tampoco tuvo que presentar exámenes para nada. Colombia en este momento es una zona de riesgo, entonces ya se llama zona de riesgo. Zona de riesgo implica que las personas que vienen desde Colombia, por ejemplo, si yo viajo a Colombia y regreso, o si alguien viene nuevo de Colombia, si están vacunados no tienen ningún problema, no tienen que hacer cuarentena, no tienen que hacer nada. Y si no están vacunados, tienen que estar en cuarentena por 14 días, ujú. pero después de 5 días pueden hacerse un test y si el test hace un test de PCR y si el test sale negativo, pueden interrumpir la cuarentena. Realmente Súper. es sencillo. Vale, perfecto. Bueno, Josué, quiero que te presentes, que las personas que están conectadas, los que se están conectando también por medio del canal de YouTube, te conozcan. Cuéntanos de dónde eres, dónde estudiaste, a qué te dedicabas acá en Colombia. Bueno, mi nombre es Josué, yo soy de Medellín, estudié en la Universidad de Antioquia, me gradué de la Universidad de Antioquia en el 2012, hace ya 9 años. Eh, Luego de que terminé la universidad, lo primero que hice fue trabajar. Estuve 5 años trabajando en el sector público en Medellín. Yo trabajaba para Metrosalud, que es como es la IPS más grande de Medellín en cuanto a pues, que atiende pacientes del régimen subsidiado. Entonces, trabajé en el servicio de urgencias, que pues realmente en Medellín, servicio de urgencias, digamos, fue un ambiente muy agradable donde se puede aprender mucho, pero también un ambiente muy, muy estresante de mucho trabajo. Luego de 5 años en urgencias en Medellín, decidí venirme para Alemania y eso fue ya hace 4 años, sí, 9 años, sí, hace 4 años. Estoy en Alemania desde el 2017. Al principio todas las vueltas del proceso, de la homologación, de aprender el idioma y ya voy para 3 años, hace más o menos 3 años soy residente de anestesiología y cuidados intensivos. Eh, Empecé trabajando en un hospital relativamente, pues, digamos, en un hospital mediano y ahora ahora yo soy residente de anestesiología en un hospital universitario de máxima complejidad y hace un mes soy especialista en medicina prehospitalaria en Alemania. Saqué ya mi primer título en Alemania.
Súper, bueno, ya nos vas a estar contando un poco más sobre eso, pero antes quiero que nos cuentes por qué Alemania, por qué decides elegir este destino y no de pronto un destino angloparlante que siempre, pues acá en Colombia digamos que el segundo idioma va a ser como el inglés, que es el que Sí. nos dan en la universidad, en el colegio. ¿Por qué Alemania? Bueno, realmente hay muchas razones. Yo diría el primer destino afuera ni siquiera es el angloparlante, sino pensar, por ejemplo, España es una muy buena opción. ¿Mm? Sin embargo, España nunca la consideré porque España tiene unos límites a los médicos extranjeros. Cada año hay un límite a médicos extranjeros, entonces ya eso de entrada digamos, un nivel extra un filtro extra, por así decirlo. Los siguientes son ya los países angloparlantes: Australia, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra. Lo que yo, digamos, en mi experiencia buscando, porque yo mucho tiempo quise irme del país y trabajar y vivir en otra parte, vivir otra experiencia, y estuve buscando mucho y realmente estos países son mucho más cerrados. Yo pienso que como mucha gente habla inglés, mucha gente tiene la oportunidad de intentarlo allá, entonces ellos se pueden dar el lujo de ser un poquito más, digamos, más estrictos, por así decirlo. En Alemania, si uno quiere venir a Alemania, tiene que aprender alemán y muy poquita gente sabe alemán, entonces no todo el mundo está dispuesto a hacer el proceso. Y yo creo que eso es una razón por la cual, digamos, el país tiene las puertas más abiertas hacia los médicos extranjeros para como tratar de motivar a la gente de que vale la pena hacer el esfuerzo de aprender el idioma y digamos, de salirse de su zona de confort por intentar algo distinto. Y realmente sí, y más después de haber vivido la experiencia que ya he vivido acá, la verdad es que el proceso es un proceso muy claro y uno sí nota que el país está muy abierto a los médicos extranjeros, los departamentos son muy abiertos y pues lo más importante también es que es muy fácil conseguir una plaza de especialidad, una plaza de residencia. ¿Sí? En países como Canadá, Australia, incluso España, es bien difícil conseguir una plaza de residencia. En cambio, en Alemania, pues dependiendo de la especialidad que uno quiera hacer, hay muchísimas plazas y hay muchos, y digamos que es mucho más fácil presentarse. Digamos. No es simplemente buscar en cualquier parte del país donde estén plazas abiertas y presentarse. Digamos, no es un poco más, es mucho más abierto que los otros países que yo busqué cuando estaba haciendo el proceso. Ok, súper. Bueno, vamos a empezar y creo que esta es la llave para abrir todo y es con el tema del idioma, Josué. ¿Tú empezaste aquí en Colombia a estudiar algo de alemán? ¿Te fuiste con algunos conocimientos o llegaste a Alemania en ceros? Yo me vine más o menos pues con lo básico en alemán. Yo cuando estudié en la universidad por curiosidad, estudié alemán en la universidad y ya luego cuando me decidí venirme a Alemania, estudié un semestre más de alemán en Colombia antes de venirme. Yo me vine acá con B1, perdón, con A2. Vine acá a empezar B1. Ujú. Eh, y siempre, desde entonces, mi recomendación es siempre, lo más que uno, entre más alemán domine uno antes de venir, mejor le va. Entonces, mi recomendación siempre es ponerse las pilas con el alemán. Pero no, realmente fue una buena experiencia. Yo llegué acá en junio y más o menos, digamos, el tiempo que me tardé para adquirir el nivel de idioma que necesitaba para empezar el proceso de homologación fue de aproximadamente 8 meses. Yo vine acá como en junio y en enero ya tenía los exámenes que necesitaba para empezar el proceso. Entonces, digamos, es estar acá también es una gran ventaja porque pues hay más posibilidades de usarlo el día a día y también la posibilidad de que pues yo acá no estaba trabajando, sino que estaba todo el tiempo enfocado en el idioma y eso realmente es un poco de una presión extra por aprender más y yo diría que fue una buena opción también. Se puede aprender rápido acá. Antes de continuar con el tema de la homologación, tengo una pregunta porque es muy curioso y quiero saber cómo fueron esos primeros días en Alemania sabiendo que llegaste con una 2. Sí, tuviste el primer encuentro con el idioma en tu país, lo cual creo que favorece un montón, pero ¿cómo fueron esos primeros días? Bueno, la verdad, no fue tan difícil porque yo vivo en una ciudad que es una ciudad muy internacional. Düsseldorf es una ciudad donde el 30% de los habitantes tienen algún contexto de migratorio. Entonces, hay muchos latinos, empezando por eso, hay muchas personas que hablan español, pero además de eso,
La gente joven, digamos, en la zona rosa, en la zona donde uno sale, eh, siempre encuentra uno quien habla inglés. Entonces, digamos, para mí no fue tan difícil porque me podía comunicar bastante en inglés, eh, pero, pero pues de todas formas es siempre un reto. Entre menos sepa uno, es más difícil, especialmente porque pues, llegar a un país desconocido donde uno no conoce a nadie y además no habla el idioma es algo que lo limita mucho a uno. No puede uno, es difícil conocer gente, es difícil hacer un grupo social, es difícil, digamos, empezar, dar los primeros pasos cuando uno no sabe bien el idioma. También, digamos, los anuncios en el tren, los letreros, son cosas que uno inicialmente no piensa, pero cuando está acá se ve embalado por las cosas más pequeñas. Sí, eso es verdad. Josué, hay una pregunta que siempre se hacen los médicos y es, ¿por qué si Alemania es una potencia, por qué si es un país tan poderoso, tan fuerte en muchas áreas, su sistema de salud está muy bien organizado, manejan equipos de última tecnología, ¿por qué están buscando médicos por otro lado? ¿Qué es lo que está pasando en Alemania? El asunto es que el sistema de Alemania tiene un problema desde el mismo diseño, es que como ellos cuando hicieron el cambio al nuevo sistema de salud, eliminaron la figura del médico general. Entonces, como en Alemania no hay médicos generales, todos los médicos son especialistas. Eso implica una necesidad mucho más grande de especialistas, ¿sí? Porque bueno, no es muy fácil, pero me refiero, para un sistema es muy sencillo tener un solo médico que trate el 90% de los pacientes y redirija el otro 10% a los especialistas, porque solamente necesitas varios de esos médicos generales. En cambio, cuando tú tienes un sistema que es todo basado en especialistas, necesitas que en un hospital que normalmente tendrías dos médicos generales en urgencias, acá necesitas dos internistas, dos cirujanos, dos anestesiólogos. Entonces, digamos que se aumenta mucho la demanda. Eso es por un lado, digamos, el aumento de la demanda, que no se ha equiparado con el aumento de la oferta. Es decir, no, la oferta de educación en Alemania para estudiar medicina es relativamente baja. Muy pocas personas logran estudiar medicina en Alemania. Entonces, hay un imbalance en cuanto a los médicos que se necesitan y a los médicos que se producen, por así decirlo, en el país. Incluso muchos alemanes estudian medicina fuera del país y luego regresan como médicos extranjeros a Alemania, porque es mucho más fácil en otros países estudiar medicina que en Alemania. Las plazas son muy limitadas y hay mucha demanda. En Alemania funciona igual lo que tú decías, por ejemplo, ahorita con el tema de España, que sí, hay cierta cantidad de vacantes, pero realmente no todos es para extranjeros. Hay un porcentaje para extranjeros y la gran mayoría se lo llevan los españoles o los europeos. ¿Así funciona en Alemania o para todos es exactamente lo mismo? No, es para nada. Realmente en España digamos, es una prueba estatal que se hace. Ujú. Es un examen estatal y todos los que se presentan todos los residentes tienen que presentar esa prueba y a partir de esa prueba se distribuyen las plazas, por así decirlo. Acá en Alemania, cada hospital tiene el derecho a elegir sus empleados. Entonces, para conseguir una plaza de residencia, lo único que hay que hacer es como buscar un empleo. Mi plaza de residencia fue, yo quiero ser residente de anestesiología. Entonces busqué en portales en internet hospitales que ofrecían puestos para residentes de anestesiología y me presenté a varias entrevistas, tuve varias entrevistas, al final tuve dos ofertas de trabajo y elegí la que me pareció mejor y ahí estuve 2 años y medio. Ok. Digamos, realmente es sencillo y no hay ninguna clase de discriminación. Probablemente haya algún departamento que prefiera médicos alemanes o algún departamento que prefiera gente que ya conozcan, que hayan sido internos allá o algo así, pero no podría decir que es algo generalizado. Por ejemplo, en el hospital donde estaba antes, 60-70% de los residentes éramos extranjeros. Entonces, digamos ¿Cuánto que porcentaje? cero. Ok, súper bueno.
Vamos a seguir hablando del tema de la homologación y bueno, creo que lo que decíamos, el primer paso va a ser certificar el idioma. ¿Qué nivel le exigen a un médico para poder empezar con todo este tema de la homologación? El nivel que se necesita para empezar es B2. Bueno, eso es en Nordrhein-Westfalen, que es donde yo estoy. Hay otros estados donde ya están exigiendo C1, pero normalmente con B2 se puede empezar, en la mayoría de los estados se puede empezar con B2. B2 es realmente no es mucho. Eh, o sea, tú necesitas un certificado de B2 para empezar. Sin embargo, prácticamente para empezar el proceso se necesita estar a un nivel conversacional, a un nivel más tirando a C1. Porque está bien, puedo tener el certificado de B2, pero si empiezo el proceso y tengo un examen en alemán y no por responder en alemán, no voy a pasar el primer punto del proceso. Entonces, digamos, no confiarse porque solamente se necesita B2, sino pensar que el B2 es simplemente como un primer escalón, pero de ahí en adelante se necesita bastante más. Vale. ¿Certificas el idioma y cuál es el paso a seguir? Bueno, una vez tuve mi certificado de idioma, lo que hice fue presentar todos los documentos. Los documentos varían según el estado donde uno se presente. Sin embargo, pues normalmente son similares, son una acta de grado, diploma, certificado de las notas durante el pregrado, registro médico. Es bien importante, es muy importante el registro médico porque ellos asumen que si uno quiere una licencia para ejercer la medicina en Alemania, ellos quieren ver que ya otro país te haya dado la licencia, el país donde estudiaste te haya dado la licencia para ejercer la medicina. Entonces no es solamente importante el diploma, sino también es importante la licencia pues el registro médico en Colombia. ¿Qué más? Traducciones, todo eso obviamente traducido. Certificado de nacimiento, pasaporte, antecedentes personales, antecedentes judiciales, antecedentes del Comité de Ética Médica. No son todos los documentos que según en cada Bundesland sean necesarios, hay que enviar esos documentos. Luego de enviar esos documentos, ellos controlan que todo esté en orden y si todos los documentos están bien, ya lo primero es que te empiezan a citar a los exámenes. Vamos a empezar a hablar del primer examen, que es Ajá. el de terminología médica. Cuéntanos cómo está estructurado ese examen y si de pronto nos puedes contar un poco sobre tu experiencia. Sé que lo Sí, presentaste ya hace rato, hace mucho pero más. haz memoria. Sí, no, pues está bien. El primer examen se llama prueba de alemán específico, que es un examen en el que la idea es comprobar que uno está en la capacidad de vivir el día a día en alemán, en un hospital. ¿Sí? No es solamente ser capaz de conversar, sino ser capaz de evaluar pacientes, de comunicarse con otros médicos, de no poner al paciente en riesgo digamos, por problemas de idioma. Sí, cuando uno escucha eso, piensa uno que es un examen puramente de idioma y que no tiene uno como que saber mucho de medicina. Sin embargo, es un examen completamente médico que está enfocado en cosas médicas. Simplemente, digamos, lo que ellos revisan es más que todo que uno sepa enfocar al paciente, que uno esté en la capacidad de entender lo que está pasando y comunicar efectivamente cuáles son digamos, los pasos a seguir y lo que está pasando. El examen consiste en tres partes. La primera parte es la relación médico-paciente. La relación médico-paciente implica hablar con un paciente, hacer una anamnesis completa, un paciente que viene con dolor, con fiebre o con susto o con alguna queja, y es importante ser capaz también de comunicarse con los pacientes, porque muchas veces piensa uno que el alemán específico es saber que páncreas se dice páncreas. Entonces piensa uno, bueno, sí, el alemán médico es muy fácil porque pues apendicitis es apendicitis también en el alemán, pero un paciente no te va a entender nunca apendicitis, ¿sí? Apendicitis en alemán se dice inflamación del intestino como en forma de gusano, entonces se llama apendicitis, que en español es apendicitis, en latín es apendicitis, en alemán es Blinddarmentzündung. Entonces, es importante con el paciente ser capaz de hablar con el paciente en los términos que el paciente
puede entender. Ser capaz de entender, de calmar al paciente, de hacerle preguntas dirigidas a, digamos, todas las fuentes del manejo del dolor, del inicio de los síntomas, de qué lo mejora, qué lo empeora, pero también ser capaz de explicarle al paciente qué tiene, de explicarle al paciente cuál es el proceso a seguir. ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso, mi paciente estaba muy ansiosa, tenía susto, pues ella decía, no, mi madre tuvo problemas graves de los riñones, entonces yo no sé si de pronto esto significa que yo voy a tener problemas graves de los riñones. Entonces ser capaz de abordar esta situación y tratar de calmar al paciente, de tener, digamos, el nivel de idioma adecuado para transmitir un poco de confianza al paciente, eso es también bien importante. La segunda parte del examen es historia clínica, lo mismo que digamos, todos tenemos experiencia con historia clínica, simplemente escribir la historia clínica del paciente que acabamos de revisar. La tercera parte del examen es relación médico pues, digamos, con otros médicos y es sencillamente, pues lo único, digamos, el inicio es presentar el paciente que acabamos de ver, entonces uno llega a los médicos, bueno, buenos días, acabo de ver una paciente de 50 años que viene con tantos días de dolor en tal parte, que tiene estas características y estas características, mi impresión diagnóstica es esta, mis posibles diagnósticos diferenciales son estos otros y mi plan a seguir es este, digamos, la parte más importante del examen. Luego de eso, te hacen preguntas que en mi caso fueron preguntas muy médicas, pues dirigidas. ¿Qué medicamentos va a usted utilizar para eso? ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo de acción de esos medicamentos? ¿Cuáles son los signos de alarma que se le deben dar al paciente? Si el paciente se va a manejar ambulatorio, se va a manejar en el hospital. Bueno, sobre mi experiencia, mi caso fue una paciente con signos de sintomatología urinaria, con signos de infección de vías urinarias versus cálculos renales, urolitiasis. Entonces era pues identificar el dolor, los síntomas, digamos, la irradiación de los síntomas, luego pues escribir la historia clínica y luego definir esta paciente. Entonces mi impresión diagnóstica es una urolitiasis con los diagnósticos diferenciales que pueden ser un embarazo de 50 años, ¿no? En mi caso fue infección de vías urinarias y apendicitis, porque era dolor en la parte baja del abdomen. ¿Cuál es mi plan en este caso? Mi plan era pues, primero manejo del dolor, exámenes de sangre, examen de orina y una ecografía de vías urinarias, y ya con eso realmente quedaron satisfechos. Ya las otras preguntas fueron ya mucho más específicas. Ok, ¿los resultados de ese examen te los entregan al cuánto tiempo? Según tengo entendido, a mí me lo entregaron el día siguiente. Bueno, yo presenté el examen el viernes, entonces me llegó el lunes solamente. Me llegó un correo electrónico. Hay lugares donde te informan inmediatamente después, pero digamos, lo importante es que es muy pronto, es inmediatamente después. Okay. 1 o 2 días máximo después. Vale, ¿qué pasa si se pierde ese examen? Si se pierde ese examen, ten la posibilidad de presentar el examen cuantas veces sea necesario, cuantas veces lo quieras presentar. La única limitación es que ellos te ponen una pausa entre 2 y 3 meses entre los exámenes. O sea, no puedes decir, bueno, no presenté el examen, no pasé el examen, pues lo presento otra vez en 2 semanas, sino que no pasar el examen implica 2 o 3 meses más de proceso. Pero se puede presentar cuantas veces sea necesario y pues, no conozco a nadie que no lo haya pasado eventualmente. Conozco personas que lo han perdido un par de veces, pero lo pasan. Sí. Ok. Al aprobar ese examen, ¿cuál es el siguiente paso? En mi caso, cuando yo aprobé ese examen, obtuve una licencia provisional para ejercer la medicina por 2 años. Normalmente cualquier persona que presente ese examen puede solicitar esta licencia. Digamos, hay 2 opciones. Una opción es la que yo tomé, que fue solicitar la licencia y empezar a trabajar. Hay otras personas que deciden no empezar a trabajar, sino dedicarse tiempo completo a prepararse para el siguiente examen, entonces no empiezan a trabajar. Pero lo importante es que con este primer examen tenemos derecho a una licencia provisional por 2 años
con la cual se puede empezar a trabajar, y eso implica empezar a trabajar, implica empezar a tener sueldo, empezar a tener vacaciones, empezar a tener seguridad social, EPS, seguros de riesgos profesionales, vacaciones, que obviamente cambia mucho la calidad de vida una vez uno empieza a trabajar. Y ya tienes 2 años, digamos, esos 2 años que tienes la licencia provisional para terminar el proceso. Cuéntanos en esa etapa del proceso, ¿qué funciones tienes teniendo en cuenta que hasta ahora vamos por la mitad del camino de la homologación? ¿Cuáles son esas funciones? Realmente las funciones son completamente las mismas funciones que yo, o sea, yo desde que terminé desde que empecé a trabajar, no ha cambiado mi trabajo nada desde que terminé el proceso. Digamos, según la ley dice que las personas que tienen esta licencia provisional, por ejemplo, no pueden hacer turnos nocturnos, porque en las normas estipula que no pueden trabajar solos, que siempre tienen que trabajar bajo vigilancia de alguien, de un médico, digamos, que tenga una aprobación en Alemania. Sin embargo, el trabajo como residente, normalmente los residentes no trabajamos nunca solos, los residentes siempre tenemos un profesor que está pendiente de nosotros, aunque no esté todo el tiempo con uno en la sala, están siempre de todas formas disponibles y se pueden llamar y están, digamos, hay alguien que tiene esa responsabilidad. Entonces, debido a eso, debido a que como residentes nunca tenemos, digamos, una responsabilidad concreta, sino que tenemos un profesor, con esta licencia provisional se puede hacer prácticamente todo. Sí, la única diferencia es, hay algunos hospitales, por ejemplo, donde los médicos están solos en la noche, entonces obviamente estos médicos no podrían, pues con la licencia provisional no se podría hacer turno en ese hospital, en esta clase de hospitales, o por lo menos, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo ahora, que es con la medicina prehospitalaria, tampoco se puede hacer antes de la homologación completa, porque pues en la ambulancia está uno solo, no hay un profesor en la ambulancia, entonces no hay cómo tener ayuda. No, ok, súper. Bueno, ese permiso de trabajo te lo van a dar por 2 años y presentarías el último examen, que es el de conocimientos, que fue el último que presentaste hace unos meses. Exacto. Antes de que me hables de ese examen, quiero hacerte una pregunta. ¿El médico se debe esperar los 2 años para presentar ese examen o si quiere lo puede presentar antes? Pues la norma lo que dice es que dentro de esos 2 años se debe terminar el proceso. Luego de esos 2 años ya no puedes trabajar más, digamos, se te vence la licencia, por así decirlo. Entonces lo ideal es que uno se ponga las pilas y presente el examen dentro de esos 2 años, ¿sí? Normalmente lo que uno hace es, por lo menos lo que yo hice fue, yo me inscribí inmediatamente para el siguiente examen, pero pedí que el examen me lo pusieran mínimo 6 meses después, para tener, digamos, la oportunidad de esos primeros 6 meses en el hospital aprender, afianzar los conocimientos del idioma, aprender un poquito de cómo funciona el sistema de salud en Alemania, cómo funcionan las cosas mejor acá, y eso obviamente es una muy buena preparación para el examen. Entonces yo presenté el segundo examen, pues yo solicité que me lo dieran un año, 6 meses después, pero con todo digamos, la burocracia en Alemania, terminé presentando el examen la primera vez, la primera vez un año después, más de un año después. Háblanos sobre ese examen. Cuéntanos un poco cómo es el examen, cuánto demora, qué te preguntan. Sí, el examen es todo, bueno, depende también es programado para todo el día. El examen también tiene una parte teórica y una parte práctica. La primera parte es la parte práctica en la mañana. En mi caso fue un cirujano, pues mi evaluador fue un cirujano cardiovascular. Me llevó a la unidad de cuidados intensivos y en la unidad de cuidados intensivos me puso frente a un paciente y me preguntó todo sobre ese paciente en particular. Me dijo, esta es la historia clínica del paciente. El paciente fue operado hace 2 días de un bypass coronario y está acá en la unidad de cuidados intensivos. Si usted llega acá a la unidad de cuidados intensivos y ve a este paciente, ¿qué piensa? Entonces lo que él quería era que yo le interpretara en cuidados intensivos están todos los pacientes con muchos monitores, con muchas gráficas, muchos números. Entonces quería que yo le explicara qué significa cada cosa, cómo se lee cada cosa,
cuál es el significado de eso, digamos, en la forma, en el cuerpo. Entonces fue, pues, digamos, todo, presión venosa central, medición por catéter, por medición de presión arterial invasiva, presión catéter pulmonar, digamos, todo lo que un paciente de cardiovascular recibe. Y luego, entonces, me preguntó sobre como el paciente tenía un infarto, entonces me preguntó sobre infarto, me preguntó sobre posibles opciones terapéuticas de infarto, y entonces ya, luego las posibles complicaciones de la cirugía, y eso fue todo, realmente fue corto. En mi caso, como yo hago anestesia y cuidados intensivos, yo, digamos, conozco bien los sistemas de cuidados intensivos, entonces fue, en mi caso, relativamente fácil. Luego de eso tuve que escribir la historia clínica del paciente, lo mismo que en el primer examen, escribir la historia clínica de este paciente. Y la siguiente parte es en la tarde, o sea, esta primera parte dura unas 2-3 horas, y luego es en la tarde, es un panel con tres especialistas, uno es un cirujano, uno es un internista y el otro es una especialidad aleatoria, que puede ser cualquier otra cosa. Y son varias personas presentando el examen al mismo tiempo. Entonces, en mi caso éramos tres profesores y tres personas tomando la prueba, entonces cada profesor le preguntó a cada uno más o menos 20 minutos, o sea que en total fueron más o menos otras 3 horas. El cirujano, era el mismo cirujano cardiovascular, me preguntó me preguntó sobre urgencias quirúrgicas de abdomen, me preguntó sobre ileos, apendicitis, trauma de tórax, reanimación. Sí, realmente son preguntas muy concretas de medicina. El siguiente evaluador fue un internista. El internista me preguntó sobre arritmias, neumonía, antibióticos. Sí, ya, eso fue todo. Y el tercer evaluador era un radiólogo, que fue el que más susto me dio, porque digamos, radiología es un tema que nosotros normalmente no tenemos mucha profundidad, pero me preguntó sobre dosis de radiación, sobre la diferencia entre una radiografía y una tomografía, medios de contraste, qué pacientes requieren medios de contraste, como especialmente acá en Alemania le dan mucha prioridad a la protección de exposición a radiación, entonces cuáles son los mecanismos para reducir la radiación en los pacientes, el control de la radiación en el hospital. Y ya, eso fue todo, ese fue mi examen de homologación. Obviamente es un examen bien difícil, pero pues tampoco es imposible, son cosas que uno con buena preparación logra saber y logra pasar. ¿Cómo te preparaste para ese examen? Me preparé con los mismos libros que se preparan los estudiantes de medicina para cuando están en el final de año. En Alemania los estudiantes de medicina al final de la carrera tienen que presentar un examen de toda la carrera. Y pues prácticamente es el mismo examen, solamente que el de ellos es escrito, pero es un examen también que puede ser cualquier tema. Entonces hay libros específicamente para estos exámenes, hay digamos, esquemas de preparación para este examen que toman los estudiantes de medicina en Alemania, y yo me preparé con esos mismos elementos, con libros de preparación. ¿Qué pasa si este examen se pierde? Este examen se puede presentar hasta 3 veces. Después del tercer intento ya no se puede presentar más, y la opción es volver a estudiar medicina en Alemania. Sí, realmente es eso. En este examen el tiempo entre exámenes es normalmente entre 3 y 6 meses. Y bien importante, este examen cuesta 600 euros, o sea que es bien importante prepararse bien para no perder tiempo, no perder plata y pues no perder oportunidades. ¿Conoces casos de médicos que hayan perdido el examen y hayan tenido que devolverse a su país de origen? Yo no conozco ningún caso de alguien que haya perdido el examen 3 veces. Y conozco muchos casos de personas que han perdido el examen 1 vez, 2 veces,
pero no conozco a nadie que lo haya perdido 3 veces, por varias razones. O sea, lo primero es que después de que uno ha perdido el examen 2 veces, yo estoy seguro que uno se esfuerza muchísimo más y se prepara muchísimo mejor. Y también estoy seguro que los evaluadores lo tienen en cuenta, ellos saben que es su última opción y digamos, tienen un poco más de paciencia. Yo he escuchado casos de que, por ejemplo, en mi caso, en mi examen, eh, los otros 2 personas que presentaron el examen, uno era un psiquiatra, el otro era un oftalmólogo, y a ellos les hicieron preguntas que en mi caso a mí me parecieron muy fáciles, pero que pues probablemente un psiquiatra no, son cosas que un psiquiatra no ve todos los días, entonces digamos ellos tienen un poco en cuenta eso. Por ejemplo, al psiquiatra le preguntaron mucho reanimación, que reanimación es extremadamente básico y fácil, pero digamos se enfocaron un poco de tratar de no tirarle cosas muy difíciles que quizá a un psiquiatra no le aportan mucho. Ellos quieren ver que uno sí se prepare, que uno que uno muestre interés, que uno muestre que está bien preparado, pero sí, realmente lo que yo no he visto, no conozco personalmente, obviamente, seguramente hay casos de personas que han perdido el examen 3 veces, pero no conozco a nadie que se hace caso. En tu caso, no. Listo. Con este examen obtenemos la aprobación, queda el título homologado, ya el médico tiene licencia. Cuéntanos de ahí en adelante, ¿qué sigue? ¿Bajo qué condiciones laborales quedan? ¿Hay algún cambio en el salario, en cambio en las funciones? No, o sea, en mi caso no hubo absolutamente ningún cambio, el salario es exactamente el mismo, las funciones son las mismas, lo único es que ahorita, como ya tengo aprobación, tengo la homologación en Alemania, yo soy igual de médico que cualquier otro médico que haya estudiado en Alemania, lo cual significa que yo ya puedo ya puedo graduarme como especialista, ¿sí? Entonces, digamos, sin título de médico no puedes ser especialista. Entonces lo primero que hice fue hacer yo terminé mi título de medicina prehospitalaria, que digamos, es un proceso un poco, pues un proceso más corto que yo ya había empezado antes y lo único que me faltaba era, era presentar unos exámenes y ya presenté los exámenes, ya logré sacar el título de medicina prehospitalaria. Eh, También lo otro es que te abre las puertas a todo el país con la licencia provisional. La licencia provisional es restringida al hospital donde estás trabajando. Tú tienes que presentar, digamos, el contrato, y con el contrato ellos te dan una licencia que dice que puedes trabajar como médico residente de anestesiología en este hospital. Con la licencia completa, con la homologación, ya soy completamente libre en toda Alemania, yo puedo presentarme, moverme, hacer lo que quiera. Aparte de eso, nada, puedo trabajar solo, aunque realmente, como decía, los residentes nunca trabajamos solos. Y ya. Hablemos un poco sobre las diferencias que se le presentan a un médico cuando va a hacer una especialidad, una residencia acá en Colombia versus lo que se le presenta en Alemania. En todos los aspectos, económicos, educativos, qué ventajas, qué desventajas tienen. La verdad es muy diferente. Lo primero que a mí se me viene a la cabeza es el ingreso. Yo en Colombia quería hacer anestesia porque siempre quería hacer cuidados intensivos, y yo me presenté a anestesia 4 veces y siempre estuve cerca, pero nunca logré entrar. En Colombia yo tenía la dificultad de que yo solamente podía presentarme en Medellín, porque digamos, irme a vivir a Bogotá implica vivir en Bogotá, costearme la vida en Bogotá mientras soy residente y no tengo ningún sueldo. Entonces para mí no era posible irme de la ciudad, entonces digamos que de entrada, digamos, la barrera de entrada es muy grande en Colombia. Acá, como los médicos generales no existen, realmente todos los puestos que uno tiene son de especialista, entonces son de residente mínimo. Entonces, de entrada, muy fácil conseguir conseguir una plaza de residencia. Obviamente depende de la residencia, del lugar donde uno esté, de la experiencia que uno tenga, digamos, pero es posible conseguir una plaza, es muchísimo más fácil por lo menos conseguir una plaza de residencia acá de lo que es en Colombia. Ya lo siguiente es que en Alemania los médicos residentes no son estudiantes, sino que son empleados del hospital. Entonces, yo tengo un contrato con el hospital, yo no tengo nada que ver con una universidad, todo es directamente con el hospital.
Bueno, yo tengo algo que ver con una universidad porque trabajo en un hospital universitario, pero aparte de eso, nada. Entonces mi contrato es con la universidad, mi contrato es con el hospital me paga mi sueldo y el sueldo es pues, el sueldo igual a cualquier otro médico residente. Me paga mi sueldo, tengo vacaciones, tengo seguro, tengo riesgos profesionales, tengo seguro de responsabilidad médica, pensión. Sí, en Alemania tenemos 30 días de vacaciones pagadas al año, o sea que en últimas son 6 semanas, que yo no sé en Colombia cómo son las vacaciones de los residentes, pero con seguridad que no son pagadas porque los residentes en Colombia no les pagan. Sí, pensión, me parece también bien importante, ya durante la residencia también se empieza a pagar pensión y eso implica que si hay alguna dificultad, si uno tiene una incapacidad, esa incapacidad obviamente tiene seguro médico y la incapacidad es remunerada igual como cualquier incapacidad laboral. En cuanto a la formación, digamos, la diferencia es igual de grande, es inmensa la diferencia porque acá en Alemania las cosas funcionan muy diferentes. En Colombia, perdón, cuando tú ingresas a una residencia, ingresas a un programa académico manejado por una universidad, con rotaciones específicas, con objetivos específicos, digamos, con evaluadores, tú tienes que digamos, tienes que seguir el proceso y estás siendo evaluado cada semestre, eres evaluado constantemente, de que sí estás aprendiendo y de que las cosas van mejorando y así es que se avanza en una residencia en Colombia. En Alemania no es así, en Alemania el 90% del aprendizaje es autodidacta. Obviamente los profesores siempre están ahí, si uno tiene dudas le responden, si uno necesita apoyo ellos vienen y le ayudan, pero nunca, bueno, nunca es una palabra muy fuerte, pero muy pocas veces alguien se sentó conmigo a explicarme algo. La mayoría de todo lo que yo he aprendido de anestesia ha sido por mi búsqueda propia, porque yo digo, yo tengo que aprender esto y me llego a la casa a leer y a estudiar, pero en el hospital nadie se fija que yo haya leído, nadie me pregunta nada, nadie me dice, tienes que aprender esto. Simplemente ellos van, digamos, en mi caso de anestesia, lo primero que hacen es asegurarse de que sepas dar anestesia general y luego que sepas dar anestesia general te van poniendo cada vez cosas más difíciles y ellos van estando pues, pendientes de que tú lo estés haciendo bien y si ven que lo haces bien te van poniendo cada vez cosas más difíciles. En cirugía, al principio el primer año es lo mismo que en Colombia, me imagino, el primer año es simplemente separar, agarrar pinzas y aprender. Y a la medida en lo que uno va avanzando va pudiendo hacer más durante la cirugía. Y en el trabajo de estación digamos, del trabajo en piso con los pacientes en el servicio de urgencias, es muy aprender, realmente ponerse uno las pilas y aprender solo. Sí hay obviamente eventos académicos, hay seminarios, clubes de revista, pero no son cosas fijas, no son todo el tiempo. Sí, en mi hospital, en mi antiguo hospital era una vez a la semana y a veces simplemente no pasaba nada y era 2, 3 veces al mes. Ahora estoy en un hospital universitario y a pesar de que es un hospital universitario tenemos actividades académicas solamente una vez a la semana. Entonces digamos, el nivel de academia es mucho más bajo, lo cual tiene ventajas y desventajas. Una ventaja grande es que uno puede ir a su propio ritmo. Sí, no hay tanto estrés de que yo tengo que llegar todos los días a leer 50 páginas en la casa. La desventaja es que eso, digamos, uno ve que hay residentes que también son muy perezosos, hay gente que simplemente no se presiona y no avanza. Yo diría que yo soy como en la mitad, yo sí leo mucho, pero realmente en Colombia no sobreviviría en el ritmo que vivo yo. Ujú. Porque vivo mucho más relajado de lo que cualquier residente en Colombia vive. Vale. Hablemos un poco del tema del trato con pacientes y con colegas. ¿Tú has tenido de pronto o has sentido algún tipo de discriminación, de racismo por el hecho de ser latino? Absolutamente nada, todo lo contrario. Todo el mundo es interés, todo el mundo se interesa por saber por qué me vine, cómo era mi vida en Colombia, cómo es la vida en Colombia en general, sí, qué animales se ven en Colombia, digamos,
Es todo lo contrario. Es más de curiosidad, de que quieren aprender y conocer que de rechazo. Nunca he tenido una experiencia de rechazo. Los pacientes, digamos, como decía al principio, en mi hospital antiguo, el 60% más o menos el 60% de los residentes de anestesiología éramos extranjeros y era lo mismo en todas las otras especialidades. Entonces los pacientes están muy acostumbrados a que los traten extranjeros y obviamente un paciente que están en el hospital y que ya tienen experiencia con médicos extranjeros, lo importante para ellos que se les dé tratamiento y no realmente quién se los dé. Lo mismo con los profesores, con los otros médicos, con el personal de enfermería. Todo el mundo es muy abierto, hay muy buenas, yo siempre he tenido muy buenas relaciones. Lo que uno sí observa es que mucha gente, especialmente el personal de enfermería, mucha gente se encuentra un poco molesto cuando la gente no habla bien alemán, porque digamos, en el trato con el personal de enfermería la comunicación es muy importante. Y cuando ellos se sienten que la comunicación no funciona, se ve que no quieren, pues que no se alegran de trabajar con uno, cosas así. Uno ve como que a veces cuando hay problemas de comunicación, pero se puede trabajar, porque digamos, no es un problema de rechazo a los extranjeros, sino como más un problema de que no nos entendemos. Pero si se trabaja en la comunicación con esa persona en específico, se puede solucionar. En mi experiencia, por lo menos, nunca he tenido nada incómodo, nada que comentar al respecto. Súper. Josué, ¿cuáles son tus planes a futuro? Un momento. Mis planes a futuro son... Bueno, les recuerdo a todos, mientras Josué regresa, nos Estaba pueden poniendo enviar la luz. todas sus preguntas y sus dudas al panel. Dime. Estaba prendiendo la luz, que estaba ya muy oscuro. Ok, no te preocupes. Te preguntaba sobre tus planes a futuro. Mis planes a futuro, pues yo ahora, yo llevo 2 años y medio, casi 3 años como residente de anestesia. Mis planes a futuro es terminar la residencia de anestesiología, me faltan aproximadamente 2 años y medio, 3 años, porque en Alemania anestesia son 5 años. Mis planes son anestesia, luego hacer la subespecialidad de cuidados intensivos. Mientras tanto, como ya tengo el título de medicina prehospitalaria, durante la residencia puedo trabajar como en medicina prehospitalaria digamos, con el servicio de emergencia. Y la idea es continuar haciendo las dos cosas, porque el servicio de medicina prehospitalaria son 3-4 veces al mes, entonces puede uno organizarlo bien. Claro, puedes organizar más tus tiempos. Realmente ese es mi plan, es eso, terminar anestesia, que son 2-3 años, pero terminar cuidados intensivos, que son otros 2 años, y ya son 5 años al futuro, no sé, algo se me ocurrirá de aquí a eso, algo más aprender, o digamos, acá en Alemania existe hay una jerarquía, por así decirlo. Entonces en el hospital están los residentes, luego cuando uno es residente después cuando ya no es residente se vuelve especialista, pero cuando empieza como especialista es como un especialista joven, por así decirlo. Se llama Facharzt. Y luego hay otro nivel que se llama Oberarzt, que es como especialista senior, por así decirlo. Y eso implica más responsabilidad, implica más actividades académicas, como más trabajo enseñando a los nuevos residentes y también enseñando a los estudiantes y a los internos. Entonces, luego de que tenga las dos especialidades que quiero hacer, probablemente intente subirme al nivel de especialista senior, que se llama Oberarzt, y vamos a ver hacia dónde va. Mi plan es por ahora, por lo menos, es quedarme en Alemania. Yo ya en estos últimos 4 años he hecho mi vida en Alemania. Estoy muy contento. Yo siempre he dicho que la mejor decisión que yo he tomado en la vida ha sido venirme para acá. Entonces, seguir trabajando y seguir esforzándome para que siga funcionando igual. Súper. Cuéntanos un poquito sobre el país, sobre Alemania. ¿Qué te ha gustado? ¿Qué es eso que tú digas, Alemania me gusta, me encanta y por esto me voy a quedar? La vida es muy sencilla, es muy, digamos, no tiene ninguna preocupación. En Colombia
En Colombia hay mucha inseguridad en todos los sentidos. Hay inseguridad laboral, hay inseguridad, obviamente inseguridad en el día a día, pero sí, hay inseguridad en el sistema, no hay seguridad de que el trabajo va a ser fijo, de que si me pasa alguna cosa, digamos, mi salud va a estar bien manejada. En Alemania no se vive con ninguna preocupación. Yo sé que mi trabajo es fijo, que mi sueldo es suficiente para la vida que yo tengo y que quiero tener, que, que mis opciones digamos, de desarrollo en mi carrera hacia el futuro son claras. Yo sé qué opciones puedo hacer. Yo sé que no estoy por ejemplo, yo en Colombia, yo trabajé 5 años en urgencias, y una de las principales razones por las que yo dije me voy de acá fue porque yo tenía un compañero en mi hospital que estaba a un año de retirarse, y hacíamos lo mismo, teníamos exactamente el mismo trabajo, el mismo sueldo, y yo decía, yo no veo el resto de mi vida haciendo lo mismo que hago ahora hasta que me retire. Acá, digamos, como existe, digamos, ese proceso, esa jerarquía escalonada de que uno primero es residente, luego es especialista junior, luego es especialista senior, y luego hay niveles, digamos, en cada departamento, hay personas más arriba que otras, entonces uno siempre tiene la posibilidad de avanzar, incluso hasta ser jefe de departamento, digamos. Hay cosas, aunque no es mi interés ser jefe de departamento, pero digamos, hay una pista clara de la carrera. Y lo otro que a mí me gusta mucho de Alemania es la posibilidad de uno ser espontáneo y viajar, pasear. Acá todo es muy cerca. Como Alemania es en la mitad de Europa, yo estoy a 2 horas de España, estoy a 2 horas de Italia, estoy a 1 hora de Francia. Yo llego en bicicleta a Holanda. eh, entonces es muy fácil uno. De hecho, lo he hecho muchas veces, como un domingo en la tarde, como que hey, vamos a almorzar a Holanda. Ok. Sí, digamos, son cosas que a mí me gusta viajar, me gusta conocer. Yo monto mucho en bicicleta, entonces acá es seguro, las vías son buenas. Simplemente con amigos, hey, este fin de semana vamos en la bicicleta, nos vamos para Bélgica en bicicleta. Y digamos, esa clase de cosas, digamos, no cambiaría esas cosas. Josué, muchísimas gracias por el tiempo que nos brindaste, por contarnos toda tu experiencia, la cual es maravillosa. Nos encanta escuchar que cada vez que estás en estos eventos nos cuentas algo nuevo, así que te lo agradecemos muchísimo. Sí, eso es precisamente lo que decía. He tenido esto muchas veces. Cuando empezamos todavía no tenía la homologación completa, luego tuve Ujú. la homologación completa, y ahora la nueva noticia es que ahora tengo el título de medicina prehospitalaria. Y es lo que les decía, acá siempre hay algo a la vista. Yo siempre puedo empezar un nuevo proceso, siempre hay, digamos, algo que se puede planear hacia el futuro, y eso es una de las cosas que me gusta mucho de acá. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, si te parece, vamos a empezar a responder las preguntas. Nos han mandado también preguntas desde el canal de YouTube. Recuerden que estamos también en vivo por YouTube. Sí. Eh, Adriana Bernal pregunta, quiero saber si hay límite de edad y si hay algún requisito adicional aparte de los que has explicado. Límite de edad no hay ningún problema con el límite de edad. Digamos, yo he visto de todo. Pues, yo tengo un compañero en el hospital donde estaba antes, un compañero residente que tenía 50 años, empezó apenas la residencia en anestesiología. Realmente no hay ningún límite de edad. El límite es digamos, que consigas una plaza de residencia. Sí, ya eso depende de que te quieran contratar o no, pero realmente no veo yo por qué haya ningún problema. Como decía, personas son mayores que consiguen la plaza, no hay ningún problema. Los requisitos, realmente lo más importante es tener licencia, o sea, pues haber terminado medicina, obviamente, tener un diploma, pero es bien importante tener licencia, tener licencia, eh, y tener el nivel del idioma. La luz, la luz. Sí, me cambiaron la luz acá, muy de Bueno, sorpresa. Juan Pablo Rodríguez pregunta desde el en vivo por YouTube.
¿Podrías contarnos más respecto a conseguir trabajo y la residencia? ¿Qué consideras que es lo más complicado y cómo fue tu entrevista? Realmente fue, no es para nada complicado. Mi entrevista fue, yo tuve pues varias entrevistas. Lo que hice, mi entrevista fue ir al hospital. Ahí hablé con el jefe del departamento. El jefe del departamento me preguntó por qué la misma pregunta es que le hacen a uno, incluso los amigos, por qué me vine a Alemania, qué me motivó a venir a Alemania, cuál era mi experiencia en Colombia, qué había hecho en Colombia, eh, por qué me gustaba la anestesia, sí, y ya lo otro fue un tour por el hospital. Sí, me tuvieron, le dieron la entrevista que en el hospital donde estuve más tiempo, la entrevista fue un mediodía, yo llegué al mediodía hasta el resto del día, entonces yo estuve en cirugía y en cirugía me preguntaron cosas sobre, obviamente ellos sabían que yo no sabía nada de anestesia porque en Colombia solamente hice urgencias, pero me preguntaban sobre, digamos, sobre cómo veía el paciente, digamos, como midiéndome el aceite a ver de, sí, qué conocimientos tenía y ya después me ofrecieron el puesto, pero también, por ejemplo, yo he tenido entrevistas, tuve entrevistas donde parecía que eran ellos los entrevistados porque eran tratando de convencerme de que me fuera a trabajar con ellos, porque Ujú. acá hay hospitales que necesitan tanto, que necesitan tanto los médicos que en las entrevistas también ellos tratan de convencerte de que los escojas a ellos, porque ellos saben que uno presenta varias entrevistas y y uno normalmente tiene varias opciones y uno puede escoger, entonces ellos incluso intentan como venderte el hospital, nosotros acá tenemos esto, entonces es bien agradable, la entrevista no es un proceso difícil. Obviamente dependerá, hay otras especialidades que son mucho más competitivas como neurocirugía, radiología, por ejemplo. En ese caso ya tiene uno que ser bueno en las entrevistas, saber hablar bien, ser convincente y también pegarse mucho de la experiencia que tenemos en Colombia, los médicos colombianos, así sea recién graduado y nunca hayas trabajado, la experiencia que uno obtiene como colombiano durante la carrera es superior a la experiencia que se obtiene acá en Alemania. Muchas personas en Alemania, muchos médicos en Alemania no tienen ninguna experiencia o tienen muy poquita experiencia con pacientes, entonces uno puede, digamos, vender eso como una ventaja que tendría con uno que uno ya tiene, que uno ya se desenvuelve bien con pacientes y eso, en mi caso yo trabajé 5 años y eso me ayudó mucho a conseguir trabajo porque yo sabía que conmigo podían directamente contar que yo iba a ser capaz de por lo menos de desenvolverme con los pacientes. Ok. Josué, ¿conoces algo sobre el proceso de instrumentación quirúrgica? Oh, no, pues realmente tengo incluso varios amigos que son instrumentadores que están acá, pero realmente no sé bien yo sé que ellos vienen, necesitan saber el idioma primero, allá tienen que venir con B2 y acá en Alemania tienen que tener, antes de venir tienen que tener un convenio con un hospital, hay hospitales que tienen convenios y acá vienen y tienen que hacer entre 6 meses y un año de, digamos, de formación. No les reconocen el título completamente, sino que tienen que hacer, digamos, como la última parte de la formación para instrumentación quirúrgica y luego se gradúan. Pero durante este tiempo que están en proceso de formación les pagan un sueldo que no sé cuánto sea, pero tienen sueldo, tienen una vida normal y, y ya cuando terminan el proceso ya tienen pues, o sea, tienen su título y pueden trabajar completamente normal. Lo mismo que yo en cualquier parte de Alemania eh, y con un sueldo normal. Claro, tampoco sé cómo sea el sueldo de los instrumentadores. Listo, súper. José Robles pregunta, en ese proceso de pruebas, en cuanto a la estadía, ¿cómo conseguiste dónde quedarte en tema de Bueno, aquí alojamiento? yo veo que José Robles ha preguntado quién costea el costo de los Ujú. pasajes y la estadía. Vamos a poner que vamos a responder. Eh, en mi caso fue todo autofinanciado, ¿sí? En Alemania, con la visa que yo me vine no se puede trabajar, entonces yo me vine con una visa para estudiar alemán. Estuve un año viviendo y estudiando en Alemania sin trabajar, sin ningún ingreso. Todo lo que lo que me gasté en el tiempo que viví acá ese primer año fue ahorros. Es difícil. Yo
conseguí, digamos, hay varios portales en internet donde se puede buscar dónde vivir. Yo conseguí un apartamento, pues, digamos, una habitación en un apartamento con varias personas y ahí pagaba más o menos 300 euros al mes por el apartamento, por la habitación, con cocina, baño compartido, digamos, 4 personas en la casa, tres personas en la casa. Y entonces eran 300 euros de arriendo y el resto era como comida y lo que salir y pues, digamos, con amigos y cosas. Mi presupuesto era más o menos unos 800 euros mensuales. Con eso viví el primer año. Todo autofinanciado. Esa fue, digamos, la parte más difícil de todo el proceso. Pero ya después de empezar a trabajar, ya todo cambió, digamos, como médico residente, el sueldo es el mínimo sueldo que yo he visto es por encima de 4.000 euros. Entonces, obviamente eso es antes de impuestos, luego de impuestos y todas las deducciones son más o menos 2.500 euros, pero pues yo pasé de vivir con 800 euros a vivir con 2.500 y realmente se nota mucho la diferencia. Eso te iba a decir, que sigue siendo muy bueno. Pues, Sí, si sí, uno sí. se mantiene con los 800, con 2000, mejor. Sí, pero uno se gasta lo que se gana, Sí. entonces obviamente una vez empecé a trabajarlo, una de las primeras cosas que hice fue mudarme a vivir solo para no tener que compartir habitación y ya eso fue de entrada tres veces, ya era más de los 800 euros que gastaba antes. Pero sí, digamos, la calidad de vida es muy buena, con lo que se gana uno como médico residente, tiene una muy buena calidad de vida, incluso con familia y eso, pues probablemente no se pueda tener tantos lujos, pero se puede vivir bien, definitivamente, igual, por lo menos igual en Colombia. Yo ahora vivo mucho mejor de lo que vivía en Colombia. Sí, claro, Pero totalmente. sí, al principio cero, o sea, no tuve cero apoyo de nadie, o sea, fuera de mi familia, o sea, todo fue autofinanciado y todo lo conseguí por internet, dónde vivir, todo fue por internet. Súper. Aunque, bueno, las escuelas de idiomas también ofrecen alojamiento, entonces depende de cada persona, tiene que organizar. Tienen como esa alternativa, ¿no? De seguir con el alojamiento de Sí. la escuela o buscar por cuenta propia, pero creo yo, sin temor a equivocarme, que uno toma el camino de buscar alojamiento por cuenta propia porque económicamente sale mejor. Es mejor, sí, obviamente, es mucho mejor. Es mucho mejor. Pero de todas formas, lo más importante, es bien importante antes de venir a Alemania tener dónde llegar. Yo cuando me vine, yo tenía solamente el primer mes. Yo el primer mes, y ya estando acá logré encontrar otra cosa. Bueno, Pero sí, es importante tener cómo llegar y buscar. Yo pienso que lo mejor es buscar por su cuenta propia, sí. sí, es cierto. Bueno, acá hay otra pregunta que dice, ¿es completamente necesario realizar un rural para irme a Alemania? Depende. Yo, por ejemplo, sí realicé el rural, pero lo importante es la licencia médica, ¿sí? En Colombia, yo no sé cómo sean las cosas porque yo hice el rural hace 9 años, pero en mi época había amnistía, entonces las personas que tenían amnistía les daban el registro médico sin necesidad de ser rural. Si tú tienes registro médico, independiente de si has hecho rural o no, puedes venir a Alemania. Si no tienes registro médico, se puede también, pero es mucho más difícil. Lo mejor es resolver eso antes de venir. Porque Alemania, acá digamos, el, la, el ente, digamos, la Secretaría de Salud de Alemania te va a decir, ¿por qué te deberíamos nosotros dar una licencia si ni siquiera en Colombia te la dieron? Entonces es importante tenerlo claro. Y eso está claro digamos, en las solicitudes, digamos, la lista de chequeo de documentos que hay que enviar, es que es importante que haya que tener una licencia para ejercer la medicina sin ninguna limitación en el país donde se estudió o en el país de residencia. Ok. ¿O es el rural o es la resolución? Realmente es que por el rural no te dan, digamos, lo que necesitas es el registro médico, la licencia para Ok. ejercer. Lo que pasa es que en muchos casos, para obtener la licencia, tienes que hacer primero el rural. Digamos que esa es la limitación, no es tanto el rural, sino la licencia. Ok, vale. Bueno, Josué, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya, muchas gracias a ustedes por invitarme.